saben, cada año el Santo Padre, el Papa Francisco, nos regala la gracia de un mensaje que está llamado a iluminar los 40 días que tenemos de preparación para celebrar la Semana Mayor de la Iglesia. Vamos a realizar un itinerario de conversión, de penitencia, bajo la llamada que el Papa nos hace en este año 2021. El Papa parte de una primera palabra sagrada dada por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles en el capítulo 20, versículo 18 del Evangelio según San Mateo. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Cuaresma, dice el Santo Padre, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Queridos hermanos y hermanas, cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella para la salvación del mundo. También nosotros nos hacemos partícipes de esa revelación cada vez que la Iglesia anuncia el misterio de nuestro Señor Jesucristo, nacido de María siempre Virgen en el portal de Belén. Una infancia, la de nuestro Señor, en la completa humildad del hogar de Nazaret, junto a San José. Una vida pública donde aquel que es la luz de las naciones manifiesta su enseñanza, que culmina en una demostración práctica del amor. El Hijo de Dios sube a Jerusalén para dar allí su vida por nosotros. Muere, es sepultado, desciende a los infiernos. Al tercer día, como lo había profetizado, resucita para darnos la vida en abundancia. También a nosotros se nos ha anunciado esa verdad. Por eso, recorriendo el camino cuaresmal, dice el Papa Francisco, que nos conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos a aquel que se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. En este tiempo de conversión, renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. Renovación de la fe, saciar la sed de ese agua viva que es la esperanza y abrir el corazón para recibir el amor de Dios, la caridad que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. Ideas fuertes que hay que rescatar. ¿Por qué este itinerario? Porque dice el Papa, en la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro bautismo para renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo. No es un camino a oscuras, es un camino iluminado por la fuerza de la resurrección de Cristo. Sé que Él está vivo y quiero hacer el discernimiento interior para morir al hombre viejo y poder seguir en la vida de la gracia al mismo Cristo, al Dios resucitado, al Dios que es amor. El ayuno, la oración y la limosna, dice el Papa Francisco, tal como los presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. Ayuno, hago oración, practico la limosna, porque allí expreso mi vuelta a Dios, mi conversión. La vía de la pobreza y de la privación, entiéndase el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, entiéndase la limosna,
y el diálogo filial con el Padre, entiéndase la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. La fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. No se trata simplemente de decir creo, sino que la fe es acogida de la verdad, testimonio ante Dios y ante nuestros hermanos. No hago sino explicitar brevemente las palabras del Papa. Por eso dirá el Santo Padre en este tiempo de Cuaresma: acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo significa, ante todo, dejarse alcanzar por la palabra de Dios, que la Iglesia nos transmite de generación en generación. Esta verdad no es una construcción del intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta verdad es Cristo mismo, que asumiendo plenamente nuestra humanidad se hizo camino, exigente pero abierto a todos, que lleva a la plenitud de la vida. Dejarme alcanzar por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a escuchar la palabra de Dios en la celebración eucarística, en un momento como la Lectio Divina, pero no nos hemos dejado alcanzar por ella? Hemos sido oyentes olvidadizos. Qué diferente es pensar que el Señor nos invita a que acojamos esta verdad que es el mismo Cristo, decía recién el Santo Padre. El ayuno, vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez de corazón, lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas que a su imagen y semejanza encuentran en Él su cumplimiento. Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre con los pobres y, entre comillas, acumula la riqueza del amor recibido y compartido. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto, como nos enseña Santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo mismo. Privarnos de aquello que es superfluo para redescubrir el don de Dios, para mirar las verdaderas riquezas que debemos acumular. Hablando en este próximo párrafo, el Santo Padre dirá: la Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Hermosa expresión. Creo para que Dios more en el alma. Creo y acojo a este Dios que se revela. Acojo su palabra desde la inteligencia del corazón. Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones verdaderas o falsas y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad, el Hijo de Dios Salvador. Tal vez valdría pensar cuántas veces no hemos podido recibir la gracia de Dios, al mismo Espíritu Santo que golpea las puertas de nuestros corazones, porque han estado saturadas de otras cosas, porque hemos estado llenos o empachados de informaciones, de realidades que han saturado la capacidad de nuestro corazón. Ordenar nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros sentimientos, para que pueda entrar Dios, para que recibamos al Hijo de Dios. La esperanza como agua viva
que nos permite continuar nuestro camino. La samaritana a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo no comprende cuando Él le dice que podría ofrecerle un agua viva. Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en el misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión y muerte, Jesús ya anuncia la esperanza cuando dice, y al tercer día resucitará. Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par. Esperar con Él y gracias a Él quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al amor. Significa saciarnos del perdón del Padre en su corazón abierto. La esperanza es un regalo de Dios. Es el agua viva que debemos conocer, que nos lleva, como lo ha venido expresando el Santo Padre en estas palabras, el darnos cuenta que la historia no termina en nuestros errores, nuestros pecados, nuestras injusticias, nuestras caídas. Significa saciarnos del perdón del Padre en su corazón abierto. En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación, dice Francisco. El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios que sigue cuidando su creación, mientras que nosotros a menudo la maltratamos. Y va a desgranar en cierta manera de qué se trata esta esperanza. Esa esperanza en la reconciliación, a la que San Pablo nos exhorta con pasión. Os pedimos que os reconciliéis con Dios. Esperanza y reconciliación. Como una primera pareja de conceptos que tienen que hacerse carne en nuestra vida. Porque he desesperado, alejándome de Dios, el Señor me invita en Cuaresma a esperar en Él, a reconciliarme con Él, conmigo mismo, con las cosas, con las personas, con el mundo que me rodea. Al recibir el perdón en el sacramento que está en el corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón. Al haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptando un comportamiento que conforte a quien se encuentra herido. Ser difusores del perdón, para ser después instrumentos de misericordia, para salir a buscar a los heridos y hablarles de nuestra propia experiencia. Dirá también el Papa, el perdón de Dios, también mediante nuestras palabras y gestos, permite vivir una Pascua de fraternidad. No nos quedamos en un sálvese cada uno como pueda. Salvarnos a través del perdón, a través de la reconciliación con Dios, aprovechando la paciencia divina, pero para después manifestar nuestra conversión a Dios con gestos, con palabras que nos llevan a celebrar la Pascua en la fraternidad, el paso de Dios en medio nuestro que somos hermanos. En la Cuaresma estemos, dice el Papa Francisco, más atentos a decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. ¿Cómo tenemos que cambiar nuestro discurso? Alentemos, hagamos presente la esperanza. Porque el Papa Francisco dice, a veces para dar esperanza
Es suficiente con ser una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. En el recogimiento y el silencio de la oración se nos da la esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por esto es fundamental recogerse en oración y encontrar en la intimidad al Padre de la ternura. Un hermoso itinerario que también nos presenta entonces el Papa. Recogimiento y silencio de la oración, porque allí aparece la esperanza, como inspiración, como luz interior. Vivir una cuaresma con esperanza significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo, en el que Dios hace nueva todas las cosas. Significa recibir la esperanza de Cristo, que entrega su vida en la cruz, y que Dios resucita al tercer día, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza. Significa, no te olvides, cuaresma, recibir la esperanza de Cristo que entregó su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día. Allí está puesta la razón de nuestra esperanza. Creo en un Dios que ha vencido a la muerte y ha vencido al pecado. Creo y acojo esta verdad en mi corazón porque allí está sustentada, fundamentada la razón por la cual espero en Dios. La caridad vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona. Es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza. Es profundamente teologal el mensaje de Cuaresma que el Papa nos ha regalado. En el Génesis, en el origen, la fe. En el tránsito hacia la plenitud, la virtud teologal de la esperanza. Y en la plenitud y la perfección, la realización de la caridad. Por eso, la caridad es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza, dice el Papa. La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo sufre cuando el otro está angustiado, solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad. La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión. Allí hay un termómetro maravilloso para ver y examinar nuestra propia vida en la caridad. Si estoy ensimismado, indiferente, preocupado solo por mis cosas, allí no estoy viviendo la caridad cristiana. Ese impulso del corazón es un latido que hace que salgamos, que nos hagamos cargo de aquellos que están solos, enfermos, despreciados, angustiados, etc. A partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados, dice Francisco. La caridad con su dinamismo universal puede construir un mundo nuevo porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. Una caridad que tiene que transformarse en social. Me gustaría decirlo, esta tiene que ser la fuerza de los cristianos en el mundo actual, para lograr una civilización mejor, para cambiar el horizonte que tenemos hoy. La caridad, lo ha precisado bien, no es un sentimiento estéril, como el mundo a veces quiere desdibujarla. La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano. Es la luz nueva que nos hace ver en el otro a nuestro prójimo, que nos hace descubrir en el otro que de repente subsiste dentro de lo que puede en el anonimato de la sociedad como un hermano nuestro, como un miembro de la familia de los hijos de Dios.
Esa es la gracia de la caridad. Ya se acortan las distancias cuando respondo a los impulsos del corazón que, tocado por la gracia, me lleva a ver en el otro el rostro de Cristo. Por eso continúa el Santo Padre: lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan al profeta Elías, y con los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Así sucede con nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez. Vivir una cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia del COVID. En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos las palabras que Dios dirige a su siervo: no temas, que te he redimido. Ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza para que el otro sienta que Dios lo ama como a su Hijo. Vivir una cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia. Hermosa definición y puesta en práctica de lo que podemos hacer. Cuidar del otro. Miren estas ideas que las vuelvo a repetir. La caridad es don que da sentido a nuestra vida. Quien no tiene amor anda sin brújula en la vida cristiana. Por eso debo recrear la presencia de estas tres virtudes siempre con la ayuda de la divina gracia, porque un pecado mortal me derrumba, destruye el fundamento sobre el cual van a crecer y van a desarrollarse armónicamente hasta la perfección estas tres virtudes. Si no tengo la gracia, mi fe mengua, prácticamente casi se extingue. Lo mismo pasa con la esperanza y desaparece la caridad. Por eso dejémonos reconciliar con Dios. Volvamos a la celebración de este sacramento que, como lo viene diciendo el documento, está en el núcleo de nuestra conversión, en el centro de nuestra conversión. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto, verdaderamente integrados en la sociedad. Palabras del Papa ya casi al cierre de este mensaje de Cuaresma estamos comentando. Solo con una mirada cuyo horizonte está transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad. ¿Cuánto amor le falta a la mirada de los hombres? Pidámosla en este tiempo cuaresmal para toda la humanidad. Y termina el mensaje diciendo: queridos hermanos y hermanas, cada etapa de la vida es un tiempo para creer, para esperar y para amar. Este llamado a vivir la cuaresma como camino de conversión y oración y para compartir nuestros bienes nos ayuda a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y personal la fe que viene de Cristo, de ese Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre. Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual. Bueno, vivamos entonces, luego de haber escuchado las palabras del Papa Francisco y haberlas comentado, este hermoso camino de Cuaresma, camino de conversión y oración, para compartir nuestros bienes, para crecer también en esta etapa de nuestra vida, en el creer, en el esperar y en el amar, para que volvamos a reconsiderar cuán necesario es ir hacia el corazón misericordioso del Padre. Que el Señor los bendiga, les conceda una santa Cuaresma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.